Ella sostuvo la copa de vino con elegancia impecable. Eso es culpa tuya. Una sombra divertida apareció apenas en él. ¿Mía? Sí. Pareces guardaespaldas de mafia italiana. Por primera vez Leone soltó una risa real. Breve, grave, profundamente masculina. Y Dios santo, aquello le hizo cosas terribles al corazón de Alessia, porque jamás lo había escuchado reír así. Nunca. El sonido fue tan inesperadamente cálido que por un segundo ella olvidó completamente el pueblo alrededor. Maldito hombre. No sabía que podías hacer eso, murmuró ella. Leone la observó unos segundos. ¿Qué cosa? Reír. Aquello hizo que la expresión de él cambiara apenas, más suave, más peligrosa. Hay muchas cosas que no sabes de mí, Alessia. La forma baja y lenta en que dijo su nombre. Dios, necesitaba urgentemente dejar de reaccionar así. La música cambió entonces. Más lenta, más íntima. Varias parejas comenzaron a acercarse al centro de la plaza. Y antes de que Alessia pudiera prepararse, Bianca apareció nuevamente. Perfecta, impecable, irritantemente hermosa. Leone, sonrió ella. Pensé que este año bailarías conmigo como siempre. Silencio. El corazón de Alessia dio un golpe absurdo, porque claramente aquello significaba algo, una tradición, costumbre, historia. Y peor aún, Bianca acababa de mirarla directamente antes de decirlo. Aquello era un desafío. Leone sostuvo la mirada de Bianca unos segundos. Después respondió tranquilamente. Este año es diferente. Los ojos de Bianca se endurecieron apenas. Por ella. La pregunta cayó como una piedra entre los tres. Alessia sintió inmediatamente la tensión. La plaza seguía llena de música y risas alrededor, pero de pronto todo parecía demasiado cercano, demasiado personal. Leone no respondió enseguida, y esa pequeña demora bastó para incendiarle el pecho a Alessia de una manera ridícula, porque una parte peligrosa de ella quería saber la respuesta. Bianca sonrió apenas, pero aquella sonrisa ya no era amable. Entiendo. Y se marchó, simplemente así, pero el ambiente que dejó detrás fue mucho peor que antes. Alessia bebió un poco de vino, intentando ignorar el caos absurdo dentro de su pecho. Parece que rompí una tradición importante. Leone la observó lentamente. Bianca siempre habla demasiado. Eso no respondió mi pregunta. Silencio. Y entonces él hizo algo todavía peor. Se acercó apenas, solo un poco, pero suficiente para que Alessia sintiera inmediatamente el calor de su cuerpo, bajo el aire frío de la noche. ¿Quieres bailar?, preguntó Leone. El corazón de Alessia prácticamente se detuvo. ¿Qué? La música lenta seguía sonando alrededor. Las parejas giraban bajo las luces doradas. Y él seguía mirándola así, como si bailar con ella fuese una idea peligrosa incluso para él. Dios santo, aquello era una pésima idea, una terrible idea. Entonces, ¿por qué sentía tantas ganas de decir que sí? Alessia levantó lentamente la mirada hacia él. No creo que eso sea prudente. Una pequeña sombra apareció en la boca de Leone, peligrosa. Nunca dije que lo fuera. Maldición. Eso fue suficiente. Leone extendió lentamente la mano hacia ella, y Alessia entendió algo aterrador en ese instante. Ya no estaban jugando a odiarse. Ahora estaban empezando algo mucho más peligroso. La música parecía envolver toda la plaza. Violines suaves, piano antiguo, voces lejanas mezclándose con el viento fresco de la noche. Y en medio de todo aquello, Leone seguía sosteniendo la mano extendida hacia Alessia, esperando. Dios santo, aquello era una pésima idea. Precisamente por eso, Alessia colocó lentamente su mano sobre la de él. El contacto fue inmediato. Caliente, firme, peligrosamente íntimo. El corazón comenzó a golpearle demasiado fuerte. Leone no dijo nada. Solo entrelazó suavemente los dedos con los de ella y la condujo hacia el centro de la plaza. Las luces doradas iluminaban parcialmente el rostro de ambos, mientras varias personas los observaban abiertamente. Y Alessia lo notó. Claro que lo notó. Los murmullos, las miradas, la tensión evidente. Todo el pueblo estaba viendo aquello. Pero lo peor era que Leone parecía completamente consciente de eso, y aún así no soltaba su mano. Cuando llegaron al centro de la plaza, Leone colocó lentamente una mano sobre la cintura de Alessia. Dios,
Aquello casi le robó el aire, porque ahora sí estaban demasiado cerca. El vestido verde oliva rozaba suavemente la ropa oscura de él mientras comenzaban a moverse lentamente al ritmo de la música. Y por un instante, todo alrededor desapareció. La plaza, la gente, las luces, todo. Solo existía aquella cercanía absurda, la mano firme de Leone sobre su cintura, la respiración lenta de ambos, el calor de él atravesando la distancia mínima entre sus cuerpos. Alessia levantó apenas la mirada. «Era», porque Leone ya la estaba observando directamente, con esa intensidad peligrosa que parecía incendiarle lentamente la piel. «Todo el pueblo nos está mirando», murmuró ella intentando recuperar algo de control. La mano de Leone se tensó apenas sobre su cintura. «Lo sé. ¿Y eso no te molesta?» Una sombra lenta apareció en sus ojos oscuros. «Debería». «Dios santo». La forma grave en que respondió le recorrió el cuerpo entero. Continuaron bailando lentamente entre las luces doradas de San Castiano, y Alessia comenzó a notar algo todavía peor. Leone bailaba increíblemente bien. «Por supuesto que sí». «Maldito hombre». «¿Hay algo que hagas mal?», preguntó ella intentando sonar irónica. Aquello arrancó una sonrisa mínima de él. «Muchas cosas. No pareces el tipo de hombre que admite defectos». Leone bajó apenas el rostro hacia ella. Ahora estaba peligrosamente cerca. «Tú sacas los peores». El corazón de Alessia dio un golpe brutal, porque aquello no sonó como una discusión, sonó como confesión. Y Dios, eso era infinitamente más peligroso. La música se volvió todavía más lenta. Las parejas alrededor comenzaron a acercarse más unas a otras, y sin darse cuenta, Alessia también terminó más cerca de Leone, demasiado cerca. Ahora podía percibir el olor oscuro de su perfume, el calor de su piel, la respiración rozándole apenas el cabello. El mundo entero comenzó a sentirse extrañamente pequeño. Leone. No sabía qué iba a decir, ni siquiera estaba segura de por qué había pronunciado su nombre así. Pero algo cambió inmediatamente en él. La mirada de Leone descendió lentamente hacia sus labios. Otra vez. Y esta vez no intentó ocultarlo. Dios mío. El corazón de Alessia comenzó a latir tan fuerte que casi dolía. Porque por primera vez realmente creyó que él iba a besarla. Allí, en medio del pueblo, bajo las luces doradas, frente a todo el mundo. Y lo peor era que ella quería que lo hiciera. Maldición. La mano de Leone subió apenas por su espalda, más firme, más posesiva. El aire pareció desaparecer alrededor de ambos. Entonces una voz masculina atravesó la plaza. «Alessia». Todo se rompió inmediatamente. Leone levantó la cabeza lentamente, y Alessia sintió el cuerpo entero tensarse, porque reconoció aquella voz antes incluso de girarse. Lucien Devereux acababa de llegar a San Castiano. El tiempo pareció detenerse. La música seguía sonando alrededor. Las parejas continuaban bailando. Las luces doradas seguían brillando sobre la plaza. Pero Alessia solo podía mirar a Lucien, perfectamente vestido. Abrigo oscuro impecable, cabello acomodado con precisión, la misma elegancia fría de siempre. Y aún así, algo era distinto aquella noche, porque Lucien acababa de encontrarla entre los brazos de otro hombre, y lo había entendido todo inmediatamente. Leone soltó lentamente la cintura de Alessia, demasiado lentamente, como si una parte de él no quisiera hacerlo. El corazón de Alessia seguía golpeando brutalmente. No por Lucien, no, por la forma en que Leone acababa de mirarla hacía apenas unos segundos. Dios santo, aquello había estado peligrosamente cerca de convertirse en un beso. Uno real, y eso ya no podía ignorarlo. Lucien avanzó despacio entre la gente hasta detenerse frente a ellos. Sus ojos se movieron primero hacia Alessia, después hacia Leone, y entonces sonrió. Pero aquella sonrisa elegante no alcanzó sus ojos. «Vaya», murmuró suavemente, «parece que llegué en mal momento». La tensión cayó inmediatamente sobre los tres. Alessia intentó recuperar la compostura. «¿Qué haces aquí?». Lucien sostuvo su mirada. «Vine por ti». Aquello hizo que Leone endureciera apenas la mandíbula. Pequeño detalle, pero Alessia lo notó. Claro que lo notó. Y peor aún, Lucien también. Dios. Aquello empezaba a parecer una guerra silenciosa entre hombres, y el problema era que Leone no parecía dispuesto a retroceder.
Lucien extendió lentamente una mano hacia Alesia. ¿No vas a saludarme? Ella dudó apenas un segundo antes de aceptar el saludo breve. Pero la mirada de Leone sobre ellos volvió el momento insoportablemente incómodo, porque aquella intensidad oscura seguía allí, más fuerte ahora, más peligrosa. Lucien finalmente volvió a mirar a Leone. Lucien Devereux. Leone sostuvo su mirada sin moverse. Leone Ardovini. El silencio entre ambos fue inmediato, frío, masculino, tenso, como dos hombres midiéndose sin necesidad de levantar la voz. La música italiana seguía llenando la plaza, mientras alrededor las personas fingían no observar, pero todo San Casiano estaba viendo aquello. Y Alesia lo sabía. Maldición. Lucien inclinó apenas la cabeza. El famoso capataz de Valdombra. Aquello tenía filo. Leone lo entendió inmediatamente, pero respondió con absoluta calma. «Y tú debes ser el hombre de Milán, Dios santo». Aquello ya era directamente territorial. Alesia sintió el calor subirle al pecho, porque ninguno estaba siendo realmente agresivo. Y aún así, parecía que podían empezar una pelea en cualquier momento. Lucien sonrió apenas. «Alesia me habló poco de ti». Leone ni siquiera pestañeó. «Eso no me sorprende». El corazón de Alesia volvió a dar un golpe absurdo, porque aquella frase, dicha con esa calma grave, sonó demasiado personal, demasiado íntima. Lucien observó lentamente a León de arriba abajo, y entonces hizo la pregunta que Alesia temía. ¿Interrumpo algo? Silencio. Un silencio brutal. La mano de Alesia todavía sentía el calor de Leone sobre su cintura. Y peor aún, la mirada de él seguía clavada sobre ella. No sobre Lucien, sobre ella, como si esperara escuchar su respuesta. Dios mío, aquello estaba saliéndose completamente de control. Alesia abrió la boca intentando decir algo inteligente, algo elegante. Pero antes de que pudiera hablar, Bianca apareció nuevamente. Perfecto, simplemente perfecto. Lucien Devereux. Sonrió ella inmediatamente. ¡Qué sorpresa verte aquí! Lucien giró apenas hacia Bianca, y algo parecido al alivio cruzó brevemente el rostro de Alesia, porque por fin el aire volvió a entrar en sus pulmones. Pero duró poco, muy poco, porque entonces Bianca hizo algo peor, mucho peor. Miró directamente a Alesia, después a Leone, y sonrió lentamente, como una mujer que acababa de confirmar exactamente lo que sospechaba. ¡Y Dios santo! Aquello significaba problemas. La tensión alrededor de los cuatro era insoportable. La música seguía llenando la plaza. Las luces doradas continuaban brillando. La gente seguía bailando. Pero para Alesia, todo se había reducido a una sola cosa: la mirada de Leone, oscura, silenciosa, terriblemente fija sobre ella. Y eso era un problema enorme, porque Lucien también lo estaba viendo. Bianca sonrió con elegancia peligrosa, mientras sostenía una copa de vino entre las manos. «Qué curioso», murmuró suavemente. Nunca había visto a Leone bailar tanto tiempo con alguien. Aquello cayó como gasolina sobre fuego. Alesia sintió inmediatamente la tensión endurecer el ambiente. Lucien mantuvo la sonrisa refinada, pero sus ojos ya no parecían tranquilos. «¿De verdad?», preguntó con falsa ligereza. Bianca bebió apenas un poco de vino. «Oh, sí. Leone normalmente evita las fiestas». Sus ojos se movieron lentamente hacia Alesia. «Supongo que algunas personas logran cambiar costumbres antiguas». Dios santo. Aquella mujer realmente disfrutaba provocar incendios. Leone finalmente habló. «Bianca». Solo dijo su nombre, pero el tono grave y firme bastó para dejar claro que estaba perdiendo paciencia. Y eso sorprendió muchísimo a Alesia, porque Leone Ardovini parecía un hombre que jamás perdía el control. Nunca. Lucien observó cuidadosamente toda la escena. Después sonrió apenas. «Ahora entiendo por qué Alesia dejó de responder mis llamadas». Silencio. El corazón de Alesia dio un golpe seco. «Perfecto. Simplemente perfecto». «Lucien», murmuró ella, pero él no apartó la mirada de Leone. «No pensé que Toscana tuviera tantas distracciones interesantes». Aquello ya no era elegante. Ahora sí era un ataque directo. La mandíbula de Leone se tensó lentamente. Y por primera vez desde que comenzó aquella conversación, algo peligroso apareció realmente en sus ojos. No celos. Algo peor. Territorio. Dios mío. Aquello estaba escalando demasiado rápido. Alesia dio un paso adelante
intentando romper la tensión. Creo que todos necesitamos otro vino. Bianca soltó una pequeña sonrisa divertida, porque claramente ella estaba disfrutando aquello muchísimo más de lo normal. Pero antes de que alguien pudiera responder, la música cambió nuevamente, más fuerte, más alegre, y varios habitantes del pueblo comenzaron a acercarse. «Signorina Alessia, bienvenida otra vez a San Casiano». Una mujer mayor tomó ambas manos de Alessia emocionada. Después apareció otra pareja, y otra y otra. De pronto la rodearon completamente. Todos hablaban al mismo tiempo. Sobre Vittorio, sobre Valdombra, sobre recuerdos de infancia. Y algo extraño comenzó a ocurrir. Por primera vez desde que llegó, Alessia dejó de sentirse completamente ajena allí. Aquellas personas realmente habían querido a su abuelo, que ahora la miraban a ella como si una parte de Vittorio hubiera regresado al pueblo. El pecho comenzó a apretársele lentamente. «Te pareces mucho a él cuando sonríes», dijo una anciana acariciando su mano. Aquello casi la destruyó, porque nadie le había dicho algo así en años. Alessia bajó apenas la mirada, intentando contener la emoción. Y entonces lo sintió. Leone. Cuando levantó los ojos, él seguía observándola desde unos metros más atrás. Pero esta vez la mirada era distinta, más suave, más profunda. Como si verla allí, rodeada por el pueblo, hubiese movido algo dentro de él. Y Dios santo, aquello fue todavía peor que el deseo, porque por primera vez, Leone Ardovini parecía mirarla como si realmente perteneciera a Valdombra. La noche avanzó lentamente sobre San Casiano. Las luces doradas seguían iluminando las calles de piedra, mientras el pueblo entero celebraba alrededor de Alessia. Por primera vez desde que llegó a Toscana, ella sonrió de verdad. Y Leone lo notó inmediatamente. Claro que lo notó. Desde el otro lado de la plaza seguía observándola con aquella intensidad silenciosa que comenzaba a desordenarle demasiado el corazón. Lucien permanecía junto a una mesa hablando con algunos empresarios locales. Bianca conversaba cerca de la fuente central, pero aún rodeada de personas. Alessia seguía siendo demasiado consciente de Leone. Siempre Leone. Dios. Eso definitivamente estaba empezando a convertirse en un problema grave. La música alegre terminó lentamente, y entonces comenzó otra canción, más lenta, más íntima. Las parejas volvieron al centro de la plaza. El ambiente cambió inmediatamente, más suave, más cercano, más peligroso. Alessia tomó aire intentando ignorarlo, hasta que sintió una presencia detrás de ella. «Ahora sí vas a seguir evitándome toda la noche». La voz grave de Leone le recorrió la piel entera. «Maldición». Ella giró lentamente y cometió el error de levantar demasiado la mirada hacia él, porque Leone ya no parecía tranquilo. No completamente. Había algo contenido en sus ojos oscuros, algo que parecía crecer cada vez que la observaba. Y el vestido verde oliva claramente no estaba ayudando en nada. «No te estaba evitando», mintió ella. La sombra de sonrisa que apareció en la boca de Leone fue mínima, pero devastadora. Claro, Dios santo. Ese hombre realmente iba a acabar con su estabilidad mental. La música seguía sonando suavemente alrededor mientras varias parejas comenzaban a bailar otra vez. Y antes de que Alessia pudiera reaccionar, Leone extendió lentamente la mano hacia ella. Otra vez. El corazón prácticamente se detuvo. «Leone». Solo una canción. La forma baja y tranquila en que habló fue muchísimo peor, porque no sonó como invitación, sonó como necesidad, y aquello incendió algo dentro de ella inmediatamente. Alessia observó la mano de él unos segundos. Después volvió a mirarlo. Mala idea, porque los ojos de Leone descendieron lentamente hacia sus labios otra vez. Dios mío, aquel hombre necesitaba urgentemente dejar de hacer eso. Ella colocó finalmente su mano sobre la de él. Y esta vez, Leone entrelazó los dedos inmediatamente, como si hubiese querido hacerlo desde hacía demasiado tiempo. El corazón de Alessia comenzó a latir fuerte otra vez. Demasiado fuerte. La condujo lentamente hacia una zona más apartada de la plaza, lejos de Lucien, lejos de Bianca, lejos del ruido. Solo luces suaves, música lenta y el aroma a lluvia todavía suspendido en el aire nocturno. Leone colocó una mano firme sobre su cintura. Dios, aquello ya se estaba sintiendo demasiado íntimo. El cuerpo de Alessia reaccionó inmediatamente al contacto.
Y peor aún, él lo notó. Claro que lo notó. La mirada oscura de Leone permaneció fija sobre ella mientras comenzaban a moverse lentamente, al ritmo de la música. ¿Por qué me miras así?, preguntó Alesia antes de poder detenerse. Un error enorme. Porque algo cambió inmediatamente en el rostro de Leone. La mano sobre su cintura se tensó apenas. Y cuando habló, la voz salió más grave que nunca. ¿De verdad quieres que responda eso aquí? El aire desapareció completamente de los pulmones de Alesia. Dios santo. El corazón comenzó a golpearle brutalmente, porque ahora sí entendía perfectamente lo que él estaba diciendo. Y lo peor era que una parte peligrosamente intensa de ella quería escucharlo. La música seguía sonando suave alrededor. Las luces doradas iluminaban parcialmente el rostro de ambos. Y Leone seguía mirándola como si estuviera perdiendo lentamente la batalla contra sí mismo. Aquello ya no parecía simple tensión. Parecía hambre contenida. El cuerpo entero de Alesia comenzó a sentirse demasiado caliente bajo el vestido. Leone. Él bajó apenas el rostro hacia ella. Ahora estaban peligrosamente cerca otra vez. Dime que me detenga, Alesia. El corazón se le detuvo. Porque aquella frase no sonó arrogante. Sonó desesperadamente sincera, y eso fue infinitamente peor. El mundo entero pareció reducirse a ese instante, a la música suave, a las luces doradas reflejándose sobre la piedra húmeda, a la mano firme de Leone sobre su cintura, y a aquella frase: dime que me detenga, Alesia. Dios santo. El corazón le golpeaba tan fuerte que empezaba a doler, porque él no estaba jugando. Lo entendió inmediatamente. Leone Ardovini realmente estaba perdiendo el control cerca de ella, y aquello era tan peligroso como irresistible. Alesia levantó lentamente la mirada hacia él. Era, porque Leone ya estaba demasiado cerca. Ahora podía sentir su respiración rozándole apenas la piel, el calor de su cuerpo atravesando la tela del vestido, la tensión brutal contenida en cada músculo de él. El mundo entero desapareció. Solo existían aquellos ojos oscuros, observándola como si ella fuera el único problema que realmente importaba. Si sigues mirándome así, murmuró Leone con voz áspera, voy a olvidar completamente que estamos en medio de un pueblo lleno de personas. Dios mío. Aquello le recorrió el cuerpo entero como fuego. El aire comenzó a faltarle lentamente, porque una parte completamente imprudente de ella quería ver qué ocurría si él realmente olvidaba todo lo demás. La mano de Leone subió apenas por su espalda, más firme, más posesiva, y Alesia sintió el impulso absurdo de acercarse todavía más. Maldición. Esto estaba mal, muy mal, pero jamás había sentido algo así con nadie, nunca. Ni siquiera con Lucien. Especialmente no con Lucien, porque Lucien siempre había sido elegante. Perfecto, seguro. Pero Leone se sentía como tormenta, como algo capaz de destruirla lentamente y aún así hacerla querer acercarse más. La música continuaba alrededor mientras ambos permanecían inmóviles, demasiado cerca, demasiado conscientes el uno del otro. Los ojos de Leone descendieron nuevamente hacia sus labios, y esta vez no apartó la mirada. El corazón de Alesia prácticamente se detuvo, porque ahora sí iba a pasar. Lo sintió. Lo vio en la forma en que él respiró más profundo, en la tensión de su mandíbula, en la manera casi desesperada en que la estaba mirando. Leone comenzó a inclinarse lentamente hacia ella. Dios santo, el mundo entero desapareció. Alesia cerró apenas los ojos. Y entonces, ¡Alesia! La voz de Brigitta atravesó la plaza como un disparo. Ambos se separaron inmediatamente. El aire regresó brutalmente a los pulmones de Alesia. Leone cerró los ojos un segundo, furioso consigo mismo, completamente furioso. Brigitta apareció entre las personas con expresión severa, pero cuando observó el estado de ambos, sus ojos se endurecieron apenas, porque había entendido exactamente lo que acababa de interrumpir. Perfecto, simplemente perfecto. La señora Bellacanti sufrió un mareo, dijo Brigitta mirando directamente a Alesia. Pregunta por usted. La culpa golpeó inmediatamente el pecho de Alesia. ¿Qué pasó? Demasiado vino y demasiadas emociones, respondió Brigitta. Orfeo está con ella. Alesia asintió rápidamente. Necesitaba aire, distancia, tiempo para pensar, porque acababa de estar a segundos de besar a Leone Ardovini frente a todo San Casquiano. Y lo peor
era que no estaba segura de haber querido detenerlo. Ella comenzó a alejarse, pero antes de dar el segundo paso, una mano firme rodeó suavemente su muñeca. Leone. El contacto le estremeció inmediatamente la piel. Alessia giró lentamente hacia él y casi dejó de respirar otra vez, porque Leone ya no parecía calmado. ¿No? Ahora parecía un hombre peligrosamente al límite. Los ojos oscuros de él seguían fijos sobre sus labios, sobre ella, solo sobre ella. La música lenta continuaba sonando alrededor mientras las luces doradas iluminaban parcialmente el rostro tenso de ambos. Y entonces Leone habló, muy bajo, muy cerca, solo para ella. Esto todavía no termina. El corazón de Alessia dio un golpe brutal, porque aquella frase no sonó como advertencia, sonó como promesa. Alessia no volvió a respirar normalmente en toda la noche, ni durante el regreso a Valdombra, ni mientras Brigitta hablaba sobre la salud de la señora Bellacanti, ni siquiera cuando finalmente cerró la puerta de su habitación, porque una sola frase seguía repitiéndose dentro de ella. Esto todavía no termina. Dios santo. La forma en que Leone lo dijo, la manera en que la miró después. Maldición. Aquello ya no era solo tensión, era algo muchísimo más peligroso. Alessia caminó hacia el balcón, intentando despejar la cabeza. La madrugada envolvía los viñedos bajo una neblina suave y plateada. Todo estaba en silencio, excepto su corazón. Y el problema era que ya no sabía cómo detenerlo, porque por primera vez en años sentía algo real, algo intenso, desordenado, imposible de controlar, y eso la aterraba. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Alessia se giró lentamente. «Sí». La voz de Brigitta atravesó el otro lado. «¿Puedo entrar?» Ella abrió apenas. La ama de llaves apareció sosteniendo una bandeja con té caliente, pero había algo extraño en su expresión, algo casi pensativo. «La señora Bellacanti ya está mejor», dijo dejando la bandeja cerca de la chimenea. «Gracias». Brigitta acomodó lentamente las tazas, demasiado lentamente, como una mujer preparando una conversación incómoda. Y entonces habló. «Leone nunca baila dos veces con la misma mujer». «Perfecto». Alessia sintió inmediatamente el calor subirle al rostro. «Brigitta, solo digo la verdad». La ama de llaves levantó lentamente la mirada hacia ella, y tampoco mira a nadie como la miró esta noche. El corazón de Alessia dio un golpe peligrosamente fuerte, porque escuchar aquello en voz alta lo volvía demasiado real. No está pasando nada. Mentira miserable. Brigitta soltó una pequeña exhalación seca. Claro, Dios santo, aquella mujer veía demasiado. León es complicado, continuó ella suavemente, mucho más de lo que parece. Alessia cruzó lentamente los brazos. No me interesa entenderlo. Otra mentira. Peor aún, ambas lo sabían. Brigitta observó unos segundos el fuego de la chimenea antes de hablar nuevamente. Tu abuelo siempre decía que algunos hombres aman como tormentas. El pecho de Alessia se tensó, porque Leone realmente se sentía así, como tormenta, como algo hermoso, pero capaz de destruir todo alrededor. La ama de llaves finalmente caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo. Ten cuidado, señorina Alessia. El corazón de ella dio un pequeño vuelco. ¿Con Leone? Brigitta permaneció en silencio unos segundos. Después respondió algo mucho peor. Con usted misma. Y se marchó. Aquella frase persiguió a Alessia toda la madrugada, porque quizá Brigitta tenía razón. Tal vez el verdadero peligro no era Leone. Tal vez el verdadero peligro era la forma en que ella empezaba a necesitarlo. Dios, eso sí era aterrador. El amanecer llegó lentamente sobre Valdombra. Y con él, Leone Ardovini. Alessia lo vio desde el balcón, antes incluso de darse cuenta de que lo estaba buscando. Él cruzaba el patio principal con camisa blanca, remangada y el cabello todavía húmedo, después de haberse duchado. Más limpio, más elegante, igual de peligrosamente masculino. Maldita sea. ¿Por qué ese hombre parecía volverse más atractivo cada día? Leone levantó la cabeza lentamente y encontró inmediatamente los ojos de Alessia sobre él. Otra vez. El corazón de ella reaccionó instantáneamente. Aquella mirada. Dios santo, había cambiado. Ahora ya no parecía solo deseo contenido. Ahora había algo peor, algo más profundo, algo que comenzaba a parecer inevitable. El aire de la mañana estaba frío.
La neblina cubría parcialmente los viñedos, mientras la luz suave del amanecer comenzaba a teñir de dorado las colinas de Toscana. Y aún así, Alessia apenas podía concentrarse en el paisaje, porque Leone seguía mirándola desde el patio principal, directamente, como si hubiese olvidado completamente cómo apartar los ojos de ella. El corazón comenzó a latirle demasiado fuerte otra vez. Maldición. Aquello estaba empeorando. Leone apoyó lentamente una mano sobre el automóvil, oscuro estacionado cerca de la entrada. Después levantó apenas el rostro hacia ella, y aunque estaban separados por la distancia, Alessia sintió aquella mirada como si él estuviera justo frente a ella, intensa, profunda, peligrosamente masculina. Dios santo. Aquello ya no parecía simple atracción, parecía reconocimiento, como si algo entre ambos hubiera cambiado definitivamente después de la fiesta. Leone finalmente habló desde abajo. ¿Piensas seguir observándome toda la mañana? La voz grave atravesó el aire frío con absoluta facilidad. El calor subió inmediatamente al rostro de Alessia. Perfecto. La había descubierto otra vez. Ella se apoyó ligeramente sobre el balcón, intentando recuperar compostura. ¿Y tú piensas seguir notándolo todo? Una pequeña sombra de sonrisa apareció en él, y aquello hizo cosas completamente ridículas dentro del pecho de Alessia. Es difícil no notarte últimamente. Dios mío. El corazón prácticamente tropezó dentro de ella, porque aquella frase, dicha con esa calma grave, sonó demasiado cercana a confesión. Alessia tragó lentamente. Necesitaba dejar de reaccionar así. Urgentemente. Eso suena peligrosamente arrogante. Leone sostuvo su mirada unos segundos más. Después respondió algo mucho peor. No. Suena peligrosamente honesto. El aire desapareció completamente de los pulmones de Alessia. Maldición. Ese hombre realmente iba a destruirla. Una camioneta apareció entonces, entrando por el camino principal de Valdombra. El momento se rompió inmediatamente. Leone apartó la mirada hacia el vehículo mientras Alessia intentaba recuperar una respiración normal. Domenico descendió rápidamente del automóvil, pero su expresión hizo que algo se tensara en el ambiente. «Tenemos problemas en el viñedo sur», dijo acercándose a Leone. Parte del terreno se deslizó por la tormenta. La mandíbula de Leone se endureció inmediatamente. ¿Cuánto daño? Todavía no lo sabemos. Leone pasó una mano por su cabello húmedo, claramente frustrado. Que Alessia sintió otra vez aquella extraña necesidad de acercarse, ayudarlo. Dios santo. Eso definitivamente no era normal. «Voy contigo», dijo antes de pensarlo demasiado. Los dos hombres levantaron la mirada hacia ella. Leone frunció apenas el ceño. «No». Alessia entrecerró los ojos inmediatamente. «¿Perdón?» «El terreno está inestable. Y sigue siendo mi finca». Silencio. Peligroso silencio. Porque Leone la estaba mirando otra vez de esa forma. Como un hombre debatiéndose entre discutir con ella o acercarse demasiado. Finalmente soltó aire lentamente. 5 minutos. Y usa algo que realmente sirva para caminar entre barro. Aquello sonó peligrosamente doméstico, demasiado parecido a una pareja discutiendo. Domenico fingió revisar el cielo para no sonreír. Alessia giró inmediatamente hacia el interior de su habitación, pero antes de entrar, cometió el error de volver a mirar abajo y encontró a Leone observándola otra vez. Dios, aquellos ojos oscuros realmente iban a acabar con su estabilidad emocional, porque ya no la miraban como al principio, no como intrusa, no como heredera. Ahora Leone Ardovini la miraba como un hombre que estaba empezando a perder la batalla contra lo que sentía. 30 minutos después, Alessia comenzaba a arrepentirse profundamente de su decisión. El camino hacia el viñedo sur estaba cubierto de barro húmedo y pequeñas corrientes de agua dejadas por la tormenta de la noche anterior. El automóvil avanzaba lentamente entre los olivares mientras Domenico conducía en silencio. ¿Y Leone? Leone seguía sentado a su lado en el asiento delantero, demasiado cerca, demasiado consciente de ella. Alessia intentaba mirar únicamente por la ventana. Intentaba. Pero cada vez que Leone movía una mano, giraba ligeramente el rostro o hablaba con aquella voz grave, su cuerpo reaccionaba como una completa traidora. Maldición. ¿Siempre llueve así en Toscana?, preguntó finalmente. No, respondió Leone sin mirarla.
Este año las tormentas llegaron antes. El automóvil se inclinó ligeramente al pasar por una zona irregular del camino, y sin pensarlo, Leone apoyó automáticamente una mano sobre la pierna de Alessia para estabilizarla. El mundo se detuvo apenas un segundo. Dios santo, la mano de él permaneció allí demasiado tiempo. Firme, caliente, peligrosamente natural, como si tocarla ya comenzara a convertirse en costumbre. El corazón de Alessia dio un golpe brutal. Leone pareció darse cuenta tarde, porque lentamente retiró la mano, pero no pidió disculpas, y aquello fue todavía peor, mucho peor. Cuando llegaron al viñedo sur, el problema era evidente. Parte del terreno había cedido cerca de una pendiente cubierta de vides antiguas. Varios trabajadores intentaban asegurar la zona, mientras el barro seguía deslizándose lentamente hacia abajo. El ambiente estaba cargado de tensión. Leone descendió inmediatamente del automóvil, y otra vez todo pareció cambiar alrededor de él. Los hombres lo escuchaban, se movían cuando él hablaba, confiaban en él completamente. Dios, ¿por qué eso tenía que parecerle tan atractivo? Alessia salió del vehículo intentando concentrarse en otra cosa, pero el suelo húmedo volvió a traicionarla. Su bota resbaló apenas sobre el barro, y antes de caer, una mano firme rodeó su cintura otra vez. Siempre él, siempre Leone. El cuerpo de Alessia chocó suavemente contra el pecho de él, mientras el viento frío movía el cabello oscuro de ambos. Demasiado cerca. Otra vez, empiezo a pensar que haces esto a propósito, murmuró Leone cerca de su oído. La voz grave le estremeció la piel completa. Alessia levantó lentamente la mirada, y error, porque Leone estaba demasiado cerca para seguir pensando claramente. Tal vez disfrutas demasiado salvarme. Aquello hizo que algo cambiara en sus ojos oscuros. Más intensidad, más peligro. La mano de Leone se tensó apenas sobre su cintura antes de soltarla lentamente. Pero esta vez, sus dedos rozaron deliberadamente la piel desnuda de su espalda al apartarse. El aire abandonó completamente los pulmones de Alessia. Maldición. Eso había sido intencional. Completamente intencional. Leone se alejó unos pasos hacia los trabajadores como si nada hubiera ocurrido, como si no acabara de incendiarle el sistema nervioso con un simple roce. Perfecto. Simplemente perfecto. Durante la siguiente hora, Alessia observó a Leone trabajar bajo el cielo gris de Toscana, y aquello resultó ser un error gigantesco. ¿Por qué verlo allí? Dirigiendo hombres, levantando madera, resolviendo problemas con absoluta seguridad. Lo volvía todavía más peligrosamente atractivo. Dios santo, Leone Ardovini realmente parecía un hombre construido para proteger cosas. Y quizá por eso, Alessia empezó a notar algo todavía peor. Se sentía segura cerca de él, segura de una forma profunda, instintiva, completamente nueva. Eso sí era aterrador. ¡Leone! Uno de los trabajadores señaló de pronto la pendiente. El terreno acababa de ceder más fuerte. Todo ocurrió rápido, demasiado rápido. Una de las estructuras de soporte comenzó a deslizarse cuesta abajo, arrastrando barro y madera, y Alessia estaba demasiado cerca. Leone reaccionó inmediatamente. ¡Alessia, atrás! Ella apenas tuvo tiempo de girarse cuando el suelo húmedo cedió bajo sus pies. El corazón se le detuvo, pero antes de caer, Leone la alcanzó. Otra vez. Su brazo rodeó violentamente la cintura de Alessia, tirándola contra él mientras ambos caían parcialmente sobre el barro húmedo. El impacto los dejó sin aire. El mundo pareció detenerse. Y de pronto, Leone estaba encima de ella, protegiéndola completamente con su cuerpo. Todo quedó en silencio durante un segundo peligrosamente largo. La lluvia reciente había dejado el barro húmedo y frío bajo ellos. El viento movía las hojas de los viñedos alrededor. Y el cielo gris parecía suspendido sobre ambos, como una tormenta conteniendo algo peor. Pero Alessia apenas podía pensar, porque Leone estaba encima de ella, protegiéndola completamente con su cuerpo. El brazo de él seguía firmemente alrededor de su cintura. Su respiración chocaba contra la piel de Alessia, y aquellos ojos oscuros. Dios santo, jamás la habían mirado así. No había ironía, no había distancia, solo preocupación, deseo y algo muchísimo más profundo. ¿Estás bien?, preguntó Leone con voz áspera. El corazón de Alessia golpeaba tan fuerte que casi dolía.
Ella apenas logró asentir, porque, sinceramente, ya no estaba segura de nada cuando él la tocaba así. Leone soltó lentamente el aire, y por un instante, cerró los ojos apenas un segundo, como un hombre aliviado. Aquello hizo que algo se rompiera suavemente dentro de Alessia, porque Leone Ardovini realmente había tenido miedo de que ella saliera herida. Y eso cambió algo, muchísimo. El viento sopló entre los viñedos, pero ninguno se movió, ninguno parecía capaz de hacerlo. El rostro de Leone estaba demasiado cerca ahora, tan cerca que Alessia podía distinguir cada detalle. Las gotas de agua todavía sobre su piel, la tensión de su mandíbula, la respiración más pesada de lo normal. Y entonces ocurrió. Los dedos de Leone subieron lentamente hacia el rostro de Alessia, muy despacio, como si estuviera luchando contra sí mismo, incluso mientras lo hacía. Le apartó suavemente un mechón húmedo del cabello. El contacto fue tan delicado que dolió. Dios, ¿por qué aquel hombre podía ser tan brusco y tan cuidadoso al mismo tiempo? La mirada de Leone descendió lentamente hacia sus labios otra vez, y esta vez no intentó ocultarlo. El corazón de Alessia prácticamente se detuvo, porque ahora ya no quedaba ninguna duda. Leone la deseaba, y peor aún, ella también lo deseaba a él de una forma que comenzaba a asustarla. El mundo alrededor desapareció lentamente. Solo existían la respiración compartida, el calor de sus cuerpos y aquella tensión brutal creciendo entre ambos. Leone bajó apenas el rostro. Más cerca, demasiado cerca, Alessia dejó de respirar, porque esta vez nadie iba a interrumpirlos. Los labios de Leone rozaron apenas los suyos. Solo un roce, suave, peligrosamente lento. Y aún así, fue suficiente para incendiarle completamente el cuerpo. Dios mío. El corazón comenzó a golpearle brutalmente, mientras Leone permanecía inmóvil apenas un segundo más, como si le estuviera dando oportunidad de detenerlo. Pero Alessia no lo hizo. No pudo. Y aquello fue todo lo que Leone necesitó. La mano de él subió lentamente hacia su cuello, mientras finalmente la besaba de verdad, y el mundo entero dejó de existir. El beso comenzó lento, como si ambos hubieran esperado demasiado tiempo por algo que apenas acababan de entender. La lluvia reciente todavía perfumaba el aire alrededor de los viñedos. El viento movía suavemente las hojas húmedas. Y aún así, Alessia ya no podía sentir nada excepto a él. Leone la besaba como un hombre conteniéndose, y eso era infinitamente más peligroso, porque bajo aquella calma aparente existía algo intenso, profundo, casi desesperado. La mano firme de él seguía sosteniendo suavemente su cuello mientras sus labios recorrían los de Alessia con una lentitud devastadora. Dios santo, jamás había sentido algo así. No con Lucien, no con nadie, porque Leone no besaba buscando impresionar. Besaba como si estuviera sintiendo demasiado, y aquello incendió completamente el corazón de Alessia. Ella subió lentamente una mano hacia el rostro de él. Los dedos rozaron apenas la barba ligera sobre su mandíbula, y Leone soltó una exhalación baja contra sus labios. Aquello casi la destruyó, porque aquel hombre peligroso, orgulloso y contenido, estaba perdiendo completamente el control por ella. El beso se profundizó apenas, más intenso, más necesitado, pero todavía lento, como si ambos quisieran memorizar exactamente cómo se sentía el otro. El mundo desapareció completamente alrededor. Ya no existían los trabajadores, ni el barro, ni los problemas de Valdombra, solo ellos. Solo aquella tensión acumulada durante días explotando. Finalmente, entre respiraciones desordenadas y caricias temblorosamente contenidas. Cuando Leone finalmente se apartó apenas, ambos respiraban diferente. El corazón de Alessia golpeaba brutalmente contra su pecho. Y los ojos oscuros de Leone, Dios mío, nunca lo había visto así, porque ya no parecía controlado. Ahora parecía un hombre completamente arrastrado por lo que sentía. La frente de él descansó suavemente contra la de ella, mientras intentaba recuperar el aire. «Maldición, Alessia», murmuró con voz grave y rota. Aquello le estremeció el cuerpo entero, porque sonó como rendición, como si hubiese luchado demasiado tiempo contra aquello. Alessia cerró apenas los ojos, intentando controlar el caos dentro de ella, pero era imposible.
porque ahora ya sabía exactamente cómo se sentía besar a Leone Ardovini, y eso cambiaba todo, absolutamente todo. Leone abrió lentamente los ojos, y la manera en que volvió a mirarla fue todavía peor, más profunda, más íntima, más peligrosa, como si aquel beso hubiese destruido la distancia que todavía intentaban mantener. La mano de él descendió lentamente por su espalda, ayudándola a incorporarse con cuidado. Pero incluso de pie, seguían demasiado cerca, como si ninguno quisiera romper completamente el momento. Entonces una voz masculina resonó a lo lejos. «Leone». El hechizo se rompió apenas. Los trabajadores seguían cerca. El viñedo seguía parcialmente destruido, y el mundo real regresó de golpe. Leone cerró los ojos un segundo, claramente frustrado. Después pasó lentamente una mano por su cabello húmedo intentando recuperar algo de control. Misión imposible, porque Alessia todavía podía sentir el sabor de él en sus labios. Dios santo, aquello realmente había pasado. Leone la observó unos segundos más antes de hablar. Muy bajo, muy cerca. Esto cambia las cosas. El corazón de Alessia dio un golpe lento, porque sí las cambiaba, y ambos lo sabían perfectamente. Nada volvió a sentirse normal después de aquello, absolutamente nada. El regreso hacia Valdombra ocurrió en un silencio peligrosamente cargado. Domenico conducía. Los trabajadores hablaban ocasionalmente detrás. El cielo seguía cubierto de nubes suaves, pero dentro del automóvil todo había cambiado. Alessia permanecía mirando por la ventana intentando recuperar algo parecido a estabilidad emocional. Misión imposible, porque todavía podía sentir los labios de Leone, sus manos, la forma en que pronunció su nombre después del beso. Dios santo, aquello realmente había pasado, y el problema era que no lograba arrepentirse, no completamente. Leone permanecía sentado a su lado, demasiado cerca, demasiado silencioso, pero Alessia podía sentirlo, la tensión, la lucha interna, el caos contenido bajo aquella calma peligrosa, y aquello solo empeoraba todo. El automóvil tomó una curva suave entre los olivares. Entonces Leone habló por primera vez desde el viñedo. ¿Te lastimaste cuando caíste? La voz grave salió más suave de lo normal, más íntima. El corazón de Alessia reaccionó inmediatamente. Maldición. Ella negó apenas. Estoy bien. Silencio otra vez, pero ya no era un silencio incómodo. Ahora era algo mucho peor. Era un silencio lleno de cosas que ninguno sabía cómo decir. Leone apoyó lentamente el brazo sobre la puerta del automóvil mientras observaba el camino, y entonces Alessia notó algo absurdo. Los nudillos de él estaban lastimados. Pequeños cortes, barro seco, la piel marcada, seguramente por mover estructuras en el viñedo. Sin pensar demasiado, extendió lentamente la mano y tocó apenas sus dedos. El mundo se detuvo inmediatamente. Leone giró la cabeza hacia ella lentamente. Aquellos ojos oscuros, Dios, ahora eran todavía más peligrosos, porque ya no existía distancia entre ellos. Ya se habían besado, y eso cambiaba completamente la manera en que él la miraba. «Te estás sangrando», murmuró Alessia suavemente. La mirada de Leone descendió hacia las manos de ambos. Después volvió a ella, y el aire dentro del automóvil pareció hacerse demasiado pequeño. «No es nada». Pero no apartó la mano, ni siquiera un poco. Aquello le aceleró brutalmente el corazón, porque Leone Ardovini parecía un hombre que rara vez permitía cercanía, y aún así, la estaba dejando tocarlo. Dios santo, eso se sintió peligrosamente importante. Cuando llegaron finalmente a Valdombra, Brigitta ya los esperaba en la entrada principal, y bastó una sola mirada de aquella mujer para entender que algo había cambiado. Maldita sea. Leone descendió primero del automóvil. Después ayudó a Alessia a bajar, error enorme, porque el contacto entre ambos volvió a sentirse demasiado íntimo, demasiado consciente, y Brigitta lo vio absolutamente todo. Claro que sí, los ojos de la ama de llaves descendieron inmediatamente hacia las manos lastimadas de Leone, después hacia el rostro de Alessia, y entonces sonrió apenas. Pequeño gesto, pero devastador. Alessia sintió inmediatamente el calor subirle al rostro. Perfecto, simplemente perfecto. La cocina preparó almuerzo caliente, dijo Brigitta con sospechosa tranquilidad. Imagino que ambos lo necesitan. Ambos. Dios santo.
Aquella mujer realmente iba a volverla loca. Leone aclaró apenas la garganta. Necesito revisar unas cuentas antes. Intentaba sonar normal, pero Alesia lo escuchó, la tensión todavía escondida bajo la voz, y aquello le provocó otra sacudida absurda al corazón. Brigitta observó a Leone alejarse unos pasos. Después se acercó lentamente a Alesia. Demasiado lentamente. «Bueno», murmuró suavemente. Finalmente ocurrió. Alesia casi deja de respirar. «¿Qué cosa?» Brigitta levantó apenas una ceja. «Oh, por favor». Toda esta casa llevaba días esperando ese beso. Dios mío. Alesia cerró los ojos apenas un segundo, porque lo peor era que probablemente tenía razón. El resto de la tarde fue un desastre elegante, silencioso, pero completamente emocional, porque Leone Ardovini empezó a evitarla, y Alesia lo notó inmediatamente. Después del almuerzo, desapareció durante horas entre reuniones, cuentas y trabajadores de la finca. Demasiado ocupado, demasiado distante, demasiado controlado, como si el beso en el viñedo jamás hubiera ocurrido. Y aquello la irritó muchísimo más de lo que debería. Maldición. Alesia caminaba por la biblioteca, intentando leer un libro que llevaba 15 minutos en la misma página. Imposible concentrarse, porque seguía pensando en la forma en que Leone la besó, cómo la sostuvo, cómo dijo su nombre después. Dios santo, un hombre no besaba así si no sentía algo real. Entonces, ¿por qué demonios ahora actuaba como si necesitara huir de ella? Aquello comenzaba a dolerle más de lo esperado, y eso era peligrosísimo. Cuando el sol comenzó a esconderse detrás de los viñedos, Alesia finalmente perdió la paciencia. Salió de la mansión decidida a encontrarlo. La luz naranja del atardecer cubría Valdombra con una belleza melancólica. Los trabajadores ya comenzaban a retirarse. El aire olía a tierra húmeda y vino. Y entonces lo vio. Leone estaba solo junto a los establos, reparando una vieja cerca de madera. Camisa blanca arremangada, cabello desordenado por el viento, manos fuertes marcadas por el trabajo. Dios, ¿cómo podía seguir viéndose así? Aquello realmente empezaba a ser injusto. Leone levantó apenas la mirada cuando escuchó sus pasos, y el cambio en sus ojos fue inmediato, porque claramente no esperaba verla allí, pero tampoco parecía capaz de dejar de observarla. «Pensé que estabas trabajando», dijo Alesia cruzándose de brazos. Leone volvió lentamente a la madera que estaba ajustando. «Lo estoy haciendo». Aquella calma controlada solo empeoró el mal humor de Alesia. «¿Y ahora también vas a fingir que nada pasó?» Silencio. El viento movió suavemente las hojas alrededor del establo. Leone permaneció quieto unos segundos antes de responder. «No estoy fingiendo nada». Ella soltó una pequeña risa incrédula. «Ah, no». Finalmente él levantó la mirada hacia ella. Ejor enorme, porque aquellos ojos oscuros seguían viéndose exactamente igual que en el viñedo, demasiado intensos, demasiado conscientes de ella. «Alesia». La forma grave y cansada en que dijo su nombre le atravesó el pecho lentamente. «Me besaste». Aquello quedó suspendido entre ambos. Real, imposible de ignorar. Leone soltó lentamente el martillo sobre la madera. Después, pasó una mano por su cabello claramente frustrado. «Sí». Dios santo. La sinceridad brutal de aquella respuesta casi le robó el aire. «Entonces explícame por qué llevas horas evitándome». Silencio otra vez, pero esta vez distinto, más pesado, más emocional. Leone caminó lentamente hacia ella, y cada paso suyo parecía empeorar el ritmo del corazón de Alesia, hasta detenerse peligrosamente cerca. «Otra vez. Siempre demasiado cerca, porque si vuelvo a tocarte», murmuró con voz áspera, «no estoy seguro de poder detenerme otra vez». El aire desapareció completamente de los pulmones de Alesia. Dios mío, aquello no sonó como arrogancia, sonó como verdad absoluta. La mirada de Leone descendió lentamente hacia sus labios, y el cuerpo entero de Alesia reaccionó inmediatamente. Maldición. ¿Por qué aquel hombre podía destruirla con tan pocas palabras? «Eso debería asustarme», susurró ella. Una pequeña sombra triste apareció en los ojos de Leone. Sí, debería. Aquello golpeó algo profundo dentro de ella, porque por primera vez él parecía realmente preocupado por lo que estaba pasando entre ambos. No por él, por ella. El viento sopló suavemente entre los establos mientras permanecían inmóviles, demasiado cerca, demasiado conscientes,
demasiado atrapados. Entonces Alesia hizo algo completamente imprudente. Acortó la distancia restante entre ambos y apoyó lentamente una mano sobre el pecho de Leone. El corazón de él golpeaba fuerte bajo la camisa blanca. Muy fuerte. Dios. Leone cerró los ojos apenas un segundo, como un hombre perdiendo lentamente la última parte de control que le quedaba. El corazón de Leone golpeaba fuerte bajo la mano de Alesia, demasiado fuerte. Y aquello la afectó más de lo que esperaba, porque Leone Ardovini siempre parecía imposible de alterar, siempre controlado, siempre firme, siempre dueño de sí mismo. Pero no ahora. Ahora parecía un hombre luchando desesperadamente contra algo. Contra ella. El viento movió suavemente la camisa blanca de Leone, mientras él mantenía los ojos cerrados apenas un instante más, como si el simple contacto de la mano de Alesia sobre su pecho fuese suficiente para desordenarlo completamente. Dios santo, aquello era peligrosamente íntimo. Cuando Leone volvió a abrir los ojos, la manera en que la miró hizo que el aire desapareciera otra vez. No había distancia ya, no había frialdad. Solo deseo contenido, necesidad. Algo mucho más profundo creciendo, lentamente entre ambos. La mano de él subió despacio hacia la muñeca de Alesia. Sus dedos rodearon suavemente su piel. Firme, caliente, demasiado cuidadoso. Como si incluso tocándola tuviera miedo de romper algo. «No deberías acercarte así a mí», murmuró Leone con voz grave. El corazón de Alesia dio un golpe lento. ¿Por qué? Aquello fue un error enorme, porque la mandíbula de Leone se tensó inmediatamente. Y cuando habló, la voz salió todavía más baja, más peligrosa, porque llevo días intentando no pensar en ti cada segundo. Dios mío, el cuerpo entero de Alesia se estremeció. Aquello sí era confesión, real, brutal, sin defensa. Y lo peor era que ella sentía exactamente lo mismo. Leone soltó lentamente el aire mientras la observaba. Cuando llegaste a Valdombra, pensé que solo ibas a destruir todo y marcharte. Una pequeña sonrisa apareció apenas en Alesia. ¡Qué romántico! Eso arrancó una exhalación suave de él, casi una risa cansada. Y ahora, Leone no terminó la frase, pero no hacía falta, porque la forma en que la estaba mirando decía absolutamente todo. Ahora ella era el problema, el centro del caos, la razón por la que estaba perdiendo control. Y Dios santo, eso le provocó un vértigo emocional completamente nuevo. La luz del atardecer comenzaba a desaparecer lentamente alrededor del establo. Todo se veía cálido, íntimo, peligrosamente hermoso. La mano de Leone subió despacio hasta el rostro de Alesia. Le apartó suavemente un mechón de cabello detrás de la oreja, y el gesto fue tan delicado que casi dolió, porque aquel hombre duro, orgulloso, silencioso, la tocaba como si ella fuera algo valioso. El corazón de Alesia se comprimió lentamente. «Esto no estaba en mis planes», susurró ella. Los ojos oscuros de Leone descendieron otra vez hacia sus labios. «En los míos tampoco. Maldición». Aquello realmente iba a destruirla. Leone apoyó lentamente la frente contra la de ella, y el mundo entero volvió a desaparecer alrededor. Solo respiraciones, calor, latidos desordenados. La mano de Alesia seguía sobre el pecho de él, sintiendo el ritmo fuerte de su corazón. Y entonces comprendió algo aterrador. Ya era demasiado tarde para ambos, porque aquello ya no parecía un simple romance peligroso, parecía el inicio de algo capaz de cambiarles la vida completa. La noche cayó lentamente sobre Valdombra, y con ella llegó el problema real, porque después de lo ocurrido junto al establo, después de las confesiones, de las miradas, de la manera en que Leone la había tocado, ya no podían fingir normalidad. Absolutamente no. La cena fue un desastre silencioso. Orfeo hablaba sobre las reparaciones del viñedo. Brigita fingía absoluta inocencia mientras servía vino. Domenico evitaba mirar demasiado a Leone. Y Alesia apenas podía levantar los ojos del plato, porque cada vez que lo hacía, encontraba a Leone observándola. Otra vez, siempre otra vez. Dios santo. Aquello comenzaba a sentirse peligrosamente íntimo, incluso cuando no se tocaban. Y quizá eso era lo peor. El deseo podía ignorarse. El beso podía justificarse. Pero esa conexión silenciosa creciendo entre ambos, eso sí daba miedo. «Mañana iré al lago norte temprano», dijo Leone finalmente rompiendo el silencio. La voz grave atravesó el comedor lentamente.
Brigitta levantó apenas una ceja. ¿Solo? Aquello claramente tenía intención. Leone ni siquiera reaccionó. Pero Alesia sí. Maldita sea. Necesitamos revisar la compuerta vieja antes de las próximas lluvias, continuó él tranquilamente. Orfeo asintió. Vittorio siempre decía que ese lago era el corazón de Valdombra. El pecho de Alesia se tensó apenas, porque cada vez entendía más algo. Su abuelo había amado profundamente aquel lugar. Y quizá ella empezaba a hacerlo también. Leone levantó lentamente la mirada hacia ella. Directamente. Demasiado directamente. Puedes venir si quieres. El corazón de Alesia dio un golpe lento. Dios, aquello sonó demasiado personal viniendo de él. Brigitta ocultó una sonrisa detrás de la copa de vino. Perfecto, simplemente perfecto. Aquella noche Alesia volvió a dormir mal. Otra vez. Porque ahora existía un nuevo problema. Sabía exactamente cómo se sentía besar a Leone, y su cuerpo claramente no quería olvidarlo. Después de la fiesta de San Castiano, nada volvió a ser igual entre Alesia y Leone. Lo que comenzó como orgullo, discusiones y miradas cargadas de tensión, terminó convirtiéndose en algo mucho más peligroso. Porque en medio de los viñedos de Valdombra, ambos dejaron de luchar contra aquello que crecía silenciosamente entre ellos. Y cuando finalmente llegó el beso, todo cambió. Ahora Alesia ya no sabe qué asusta más, perderse en Toscana o perderse completamente en Leone Ardovini. Pero el verdadero problema apenas comienza, porque algunos amores no llegan para traer calma, llegan para incendiarlo todo. Continuará.